van sobre el sindicalismo con objetivos bastante claros, pero utilizan lo más permeable, lo que es fácil de mostrar. ¿Cómo andas, Hugo? Bien, Gabriel, ¿cómo estás vos? Muy bien. ¿Qué tal? Rodolfo. Bien. Bienvenido de nuevo, Gustavo Ramírez. ¿Cómo están, compañeras? Un gusto poder compartir la mesa de nuevo. Bueno, estuvimos charlando con Verdigi, estuvimos charlando con Tayana, mucha información para vertir sobre cómo viene la mano. Pero antes, el tema del Pata Medina. Tengo la sensación que cuando el tipo se planta en 5 obras en construcción en La Plata y denuncia la falta de cumplimiento de las condiciones laborales previstas, ahí las empresas y la justicia van sobre el sindicalismo. Y claro, el hombre tiene fama y échate a dormir en la cárcel. No olvidemos que también se acercan las elecciones y hay que demostrar que se va contra el sindicalismo mafioso, ¿no? Que no está alineado precisamente más allá de lo que sabemos que es el Pata Medina, pero hay toda una puesta en Como escena. medida propagandística Es excepcional. 10 puntos, Claro. 10 puntos. Es Es eso. decir, vamos con un sindicalista que tiene muy mala fama y tiene distintos antecedentes y ven, nosotros estamos luchando contra las mafias. Las mafias que nosotros elegimos, Claro. no las que nos respaldan. Semanas antes, en Bahía Blanca, en un acto, María Eugenia Vidal lo trató de mafioso. Toda la estructura de la UOCRA de La Plata. El Ministerio de Trabajo de La Plata tampoco homologó un acuerdo que tenía la UOCRA con una empresa contratista. Y lo que se presentó en esta denuncia por extorsión, supuesta extorsión, tiene que ver con la defensa de los derechos laborales de los trabajadores del sector, ¿no? Frente a eso no lo ayuda los antecedentes previos que tiene el Pata Medina y las internas que además propia tienen, ¿no? sacados en vano, Pero peleas con JP innecesarias, pero lo cierto es que están preparando el terreno para derogar las leyes laborales y cambiar el esquema productivo argentino. bueno, lo que se puede llegar a venir, y lo decía un diputado de origen sindical, es que no van a tratar de buscar impulsar de manera abierta una ley de reforma laboral como lo sucedió en Brasil, porque no están dadas las condiciones coyunturales, porque el movimiento obrero en Argentina es muy fuerte como para que eso pase. Claro. Pero sí van a buscar fragmentar no solo el movimiento obrero, sino también esa flexibilización laboral. Y lo han hecho en varios casos, ¿no? Y en el caso de Vaca Eso es Muerta, por sector, ejemplo. En el pero caso por de Los ejemplo, petroleros en el sur lo han hecho, han perdido van casi a el buscar, 40% por del ejemplo, sueldo. en el trabajo de trabajadores Fútbol, eventuales. nos alcanzan el azúcar que nos quedó lejos, nos lo han dejado lejos. Están todos los programas ahí charlando tranquilos. Muchas gracias. Van a ir, por ejemplo, por el trabajo eventual, ¿no? Para buscar que todos sean eventuales, por esto de las pasantías. La reforma educativa en la Ciudad de Buenos Aires es un correlato de lo que es la reforma laboral, hay que entenderlo en ese contexto. Y es clave ir en contra de la estructura sindical en la República Argentina. Claro, es clave dique, para es el implementar dique. este proyecto. Tengamos en cuenta que desde la asunción de Mauricio Macri en diciembre del 2015 hasta la fecha, en mayor o menor medida, e independientemente del gusto que uno tenga en particular por tal o cual dirigente, el movimiento obrero ha sido el que se ha planteado y ha dicho: no queremos esta política económica, no queremos que avancen sobre los derechos adquiridos de los trabajadores. Curioso, ¿no? El momento. Porque todo se hace con la bandera de la honestidad. Una de las cosas que plantea Berbisky claramente es la familia, el propio presidente y los allegados se han enriquecido de un modo extraordinario y presentó las vías de enriquecimiento. Por otro lado, hay una deuda enorme que se ha canalizado hacia empresas propias a través de la licuefacción de los recursos, y hay funcionarios que son parte de supermercados, cadenas de farmacia, empresas petroleras, de manera directa. Digo, el tema medios empieza a ser relevante para demostrar quién es honesto y quién no, ¿no? Bueno, esto es como si Jack el Destripador daría cursos de anatomía, por ejemplo, ¿no? ¿No? En Bueno, la pues debe facultad de conocer, medicina. Explicarían perfectamente. Debe conocer de eso. No sé si eso, El tema medios, decís vos. si
si esta situación real que estamos observando repercute o no sobre el electorado. Yo creo que sí, a pesar de los medios. Pero el bloqueo de los medios es muy importante. Bueno, pero ese es el intento. Hoy, prácticamente a fin de mes, es probable que se cierre la venta de C5N al grupo Terranova. Está casi liquidado el tema. Pero detrás de Terranova estaría el gobierno. Sí. Claro, porque los Terranova están muy cercanos a Macri. Hay un Terranova que fue candidato a diputado en Mendoza por el PRO. Claro, los Terranova maneja muchos medios en Mendoza y querían desembarcar Habían acá estado en Buenos Aires. estuvieron juntos con Vilá Manzano. Después se Claro. separaron. Publicidad callejera tiene. Publicidad callejera, claro. Ahora me parece también que en ese contexto tiene que haber un trabajo, si se quiere, psicosocial para que el propio lector pueda romper esos contratos de lectura. ¿A qué me refiero? Desde el campo nacional y popular se viene criticando abiertamente a los multimedios. Sin embargo, hay una reproducción constante para criticarlos o para decir, fíjate lo que dice este medio, Siempre de está en esa el etapa. candelero. Y es, guste o no guste, en esa trampa marcan la agenda. Porque quedamos envueltos en la discusión que ellos proponen y obviamos hablar de los temas en profundidad. Esta semana fue clave porque está la fuga de lingotes de oro hacia Gran Bretaña, 400 millones de dólares. devaluación otra vez incipiente, datos económicos negativos. ¿Eso qué fue? ¿Un depósito de las reservas en el Banco de Los Inglaterra? lingotes de oro los llevaron a un banco de Londres, dicen que no, pero lo tienen como garantía de futuros créditos. Es una operación que cambia y vuelve a cambiar para lograr un rédito. En lo cotidiano sería ir de dólar a títulos y después volver a dólar. Y con eso haces una pequeña diferencia. Pero teniendo como reserva el... No, pero son reservas, pero además se va del país el metal Sí, está concreto, claro. y lo manejan financistas en Londres. Quiero decir, es una situación, no es una determinación del central local que dice vamos a poner. Pues no es la primera vez que se hace, ¿eh? Se ha mandado a Estados Unidos. A Estados muchas Unidos, veces. Fornox. Estuvo en Fornox, en claro. el Fornox. Lo cual, además, la renta que percibe el país por eso es ínfima. Hay que pagar además los servicios de los financistas Sí, que claro. no trabajan. Claro, pero además en una crisis de pago de deuda, los acreedores se podrían quedar con los lingotes tranquilamente. Nada menos que con Inglaterra, con el cual existe un conflicto, ¿no? Es impresionante. Es muy loco, muy loco. Ahora, fíjate vos, 35% en paso y 99% de los medios. Digo, hay una distorsión, esa distorsión se siente. No, pero a mí me parece que en el electorado de Macri es una panacea todo esto que se vaya contra el sindicalismo. En el electorado de Massa también, buena parte de ese electorado. De manera que ellos apuestan a una cantidad importante de electorado para consolidarlo o para atraerlo, ¿no? La lucha que nosotros estamos librando contra las mafias es verdadera. ¿Ven? María Vidal, por la lucha contra las mafias, tiene que estar encerrada en una base militar. Ya Es un hemos ido- armado completo. ya hemos ido contra la salada, ¿no? ¿Quién se animó a ir contra la salada? Y con relación al Pato Medina, yo lo vi a esta candidata concejal, muy bonita y que además se maneja muy bien en televisión. Bueno, no me acuerdo cómo se llama, doble apellido. Que ese venía, y cuando decía, bueno, está bien, si se cometió, entonces desde el otro lado dicen, ¿y por qué no lo hicieron ustedes? Si ustedes sabían quién era el pata, ¿por qué no lo hicieron ustedes? Bueno, igual el Pata Medina tiene un enfrentamiento histórico Con el kirchnerismo. con el kirchnerismo, con Moyano y con la Bucra Nacional. Bueno, Hoy la Bucra Nacional sacó muy una sacada. solicitada. Tuvo aquel incidente con Moyano en el traslado de los... Pero esto no En la tiene que hacer. ausencia de Claro, concepto de los tiros de alianza. Maradona. Esto viene bien para el sindicalismo, creo que hay que bancar a los sindicatos. Ahora, viene bien como concepto. Che, bueno, aflojá. Las alianzas políticas son importantes. Esto de yo soy yo, peleo con quien quiero y me corto solo, bueno, creo que vale la pena tejer para poder avanzar. En ese sentido, el hay Mambo un Venera, tejido ¿no? entre la Comisión Federal de Trabajadores y el moyanismo que se plasmó esta semana y va a tener repercusión en el Comité Central Confederal. El 3 de octubre. Lecturas respecto a lo que pasó con el Pata Medina. Primero, que el momento no es casual.
¿Por qué no es casual? Estamos a días del Comité Central Confederal, que va a ser un Comité Central Confederal que, puede aunar a gran parte del movimiento obrero. Digo esto porque en las últimas horas se sumó el MASA a participar del Comité Central Confederal. Recordemos que el Movimiento de Acción Sindical Argentino estaba autoexcluido de la CGT. Durante días va a haber una reunión importante entre la mesa chica del MASA y la CGT. Es un punto de coincidencia importante porque podrían insertarse gremios que estaban fuera, hacia la unidad general del movimiento obrero. ¿Participa el moyanismo? Porque el moyanismo va a participar, te decía, habló con la corriente federal y van a tener propuestas, como los dos condenan fuertemente al macrismo, van a tener propuestas confluyentes. No igual, pero a Michetti el viernes en la gráfica habló con nosotros y fue claro sobre el diseño que va a seguir la corriente de plantear todo sin resquebrajar la unidad. Decía que no es solamente Pablo Moyano el que dio el apoyo o que llamó a votar a la oposición. En ese sentido, vuelvo a decir, más allá de las apreciaciones que se puedan hacer de todo el dirigente, el triunvirato en su conjunto llamó a votar a la oposición. Y dirigentes que vienen por debajo del triunvirato también llamaron a votar a la oposición. Lo que dice Daer que lo que dice Pablo no, totalmente distinto. O la corriente, dicen otra cosa. Daer comienza a estar aislado, en un posicionamiento que lo aísla, ¿no? Ahora, un posicionamiento interno que lo aísla. En las sugerencias. Hoy Tayana nos decía, le decía a la gente, bueno, a los peronistas, el que quiera votar en contra del macrismo nos tiene a nosotros como intento de canalizar votos, Frente Renovador, cumplir en esa dirección y otras zonas del PJ en el interior. ¿Será así? ¿Cumplirá que Unidad Ciudadana catalice un poco más que lo que logró el voto nacional popular o no? Esos mensajes llegan a la gente del común, ¿no? El problema que yo lo dije en un anterior, vos también, creo, en el programa, hay un voto de anticristinista muy fuerte, me parece a mí. Parece que está la clave también, ¿no? Sí, si se vuelca, quieren impedir que Cristina gane, porque la campaña de Massa, ahora, en esta segunda etapa, prácticamente contra Cristina, perdón. ¿Está contra? Está contra Cristina más que contra Macri. Sí, pero eso yo peleo para que... ha sido igual, En las PASO fue exactamente así. El enemigo principal era Cristina. Y el aliado adversario era más secundario. Pero mi lectura es distinta en eso, ¿eh? Me parece que Massa ha tomado el posicionamiento de una agenda que le ha costado al campo nacional y popular también apropiársela y ha podido plantear esos temas. No es solamente esa postura de, más que nada que Massa Stolbizer salía a pegarle a Cristina. Y en este proceso me parece que Massa también comenzó a cambiar parte del discurso, porque el reposicionamiento de Cristina, que habrá que ver qué efecto tiene, como decías vos, en el común denominador de las personas, obliga también a cambiar los otros discursos. Me parece que hay un cambio en ese sentido. Me comentan acá que se viene sobre Víctor Santamaría, hoy equilibrada con la de El Pato. La Nación salió también. Bueno, lo viene anunciando la mesa de Fantino, que maneja muy buena información, porque directamente, como dice Berbisky, el redactor deportivo, recibe directamente la información oficial de los próximos pasos. Un programa sobre animales. Un programa sobre animales, claro. Ahora, yo creo que Massa, en su alianza con Stolbizer, que es una alianza peronista-antiperonista, digamos. Sí, le restó votos. Perdió. Cuando vos definís perdió mucho. Que por un lado no hay que votar a una manga de ladrones, esta es la expresión concreta que decía, es un paso muy difícil. Y llegás a una simplificación de un fenómeno como el kirchnerismo, reducido, como dice todo el establishment, y el mismo a una banda de ladrones. Y a partir de ahí es muy difícil volver atrás. Además, porque ese electorado es peronista, pero no solamente no kirchnerista, es anti-kirchnerista. ¿Cómo incide, yo me pregunto cómo incide la crisis sobre ello? ¿Cómo incide el problema económico sobre ese sector? Antes de avanzar sobre eso, ¿no hay también un proceso de apoyo a Tayana
para que Tayana entre y eso Sí, puede sí, llevar hay a sindicatos. cambiar, Los a sindicatos cambiar dijeron que también no, el Tayana. proceso electoral. A Tayana y Puede no a ser. Cristina. Puede ser. Ojo, porque eso se está dando también. El Lo cual- electorado también lo está viendo. Lo cual eso. igual tampoco es fácil. Arrastrar. Tampoco es fácil. Bueno, tenés que cortar Es muchas decir, boletas. Me parece que hay un voto peronista natural hacia Unidad Ciudadana, que es la principal fuerza peronista nacional. Esta es la verdad. Pero no es la única. Pero- y ahí se abre el juego. A mí me parece que en el supuesto caso que Cristina Fernández no gane por varios puntos de diferencia, o en el caso que pierda, al día siguiente se abre un proceso en el peronismo De debate, de discusión. más que debate, va a haber un pase de factura fenomenal. Ahí se produce una situación muy particular. Cristina, sin Cristina, se pierde la base de sustentación en la provincia de Buenos Aires. Y otros lados. ¿no? Sí, sí, pero y todo lo otro, que es lo que se encontró en el Castelar los otros días, con Pichetto y compañía, donde estaba gente del menemismo, bueno, peronistas tradicionales, todo un congreso de centro derecha, a su vez se expresan reduciendo al movimiento solamente al PJ, ¿no? Porque dicen expresamente con el kirchnerismo nada, con lo cual es un movimiento reducido al PJ, no el peronismo como un movimiento con derecha, centro, izquierda, sino de centro derecha. Eso no gana elecciones y Cristina sola tampoco gana elecciones a nivel nacional. Sí, Entonces, Pichetto incluso pidió que Cristina, si entra al Senado, sí, haga vaya por bloque separado, aparte. vaya por claro. separado. Además, tuvo expresiones de que estamos en una situación protomontonera. Sí, que las Fuerzas Armadas vayan al sur. Claro, a- sí. Y de todas maneras, Pero esto es Urtubey, esto es buena parte de esos caudillos. si se logra, otra de las cosas que decía Tayana en ese sentido, articular fuerza con el movimiento obrero, esa expresión de centro derecha, colaboracionista, queda muy reducida a institucional, pero queda muy reducida en el electorado real, hacia el 19. Creo que Sí, eso es cierto, pero tiene territorio. Creo ¿no? que el avance que ha hecho Cristina en los últimos tiempos, incorporando a Tayana y a dirigentes sindicales de CGT y de CTA a la lista, ha sido muy importante para darle volumen en el movimiento, en lo que es la matriz movimentista y no El problema partidaria. del día después de las elecciones. Esto no quiere decir que la tenga fácil, estoy de acuerdo con lo que dice. Hay un techo bajo, estoy de acuerdo. Tiene que ver con el peso simbólico que pueda tener el ganador. Si pierde Unidad Ciudadana, el peso simbólico va a legitimar todas las políticas sociales y económicas de profundización que pueda llegar a ser, de profundización en el ajuste que haga Mauricio Macri. Y entramos en crisis. Pero fíjate, Y entramos en crisis. Pero fíjate Se cuando- profundiza la crisis. pero, Y ahí el peronismo está obligado a salir a batallar de otra manera y buscar la unidad, porque eso lo va a llevar la situación lo va a llevar a buscar la unidad. No hay manera de confrontar segmentadamente a este modelo. el macrismo tiene rasgos de inteligencia importantes que no hay que subestimarlo. No, por supuesto. Ellos no bajaron el gasto social, lo subieron. En contra del principio fundamental de bajar el déficit fiscal, casi lo duplicaron. Eso era imprescindible. Uno no se imagina este tipo de política en López Murphy, en Álvaro Alzogaray, en los referentes clásicos de la derecha. Ese es un logro de la sociedad argentina, además. Bueno, Que cuando tengas que ir, tengas que responder, ¿no? Pero está bien. ¿no? Te escucho. En ese aspecto, el macrismo, vos mirás el presupuesto, hay que ver cómo lo implementa después, ¿no? Pero el presupuesto no tiene el dramatismo de un ajuste brutal, ni mucho menos. Aumenta el gasto social y todos los demás gastos se mantienen en función de una... Salvo los tarifazos. Pero... Salvo los tarifazos. Hay un problema ahí salvo para los el tarifazos, bolsillo, sí. salvo los tarifazos. Es cierto que si vos mirás en números macroeconómicos, lo que baja por el recorte de los subsidios aumenta por el pago de los intereses. El aumento del pago de los intereses es superior a la baja de los subsidios. Por eso el déficit en ese contexto no es reducible. A su vez, un déficit de esta magnitud tampoco es sostenible en el tiempo porque solamente lo sostiene con endeudamiento. Ahora, gracias a la pesada herencia
experiencia, tienen bastante tiempo por delante para seguir. Bueno, ahí está la clave, Claro. Porque ya estamos, si no tendría que haber estallado. Superamos los 200.000 millones de deuda, pero además, Andamos cerca de los 300. claro, 300. 15 meses seguidos de caída industrial. Digo, Sí, pero hay otro problema es grave fuerte, también, ¿eh? que no se Y habla se está mucho. hablando de los brotes verdes, un montón de pelotudeces que no tienen ninguna correlación. El déficit comercial sigue aumentando. Además, sí. Ahora en agosto superó los 1.000 millones de dólares. En volumen de productos y en números. Sí. Claro, y además en el presupuesto tengo entendido que se está estipulando, se proyecta un déficit comercial en los distintos años que llegaría en el 2021 a 7.000 millones de dólares. Es decir, la cantidad de importaciones va a superar cada vez más a las exportaciones que están cayendo. Están reteniendo las exportaciones. Están reteniendo, agropecuarias sí. porque Por el el 1 dólar. de enero, no, por el dólar, el 1 de enero tiene la promesa de que le va a dar un punto Sí, de la soja. de la soja de retención. Sí, están reteniendo la pero hay liquidez. otro problema que tiene que ver con la economía palpable. ¿Y por qué palpable? Porque macro parece que para el común de la gente sea una economía abstracta, ¿no? Que es algo que no se llega. La economía palpable es la de supermercado. El proceso recesivo que hay en la República Argentina, que tiene que ver con un proceso de restricción en la producción interna y la ruptura del mercado interno, va a llevar un cuello de botella indefectiblemente en estas políticas, Ahí hay un frente a tema. lo que es la política también económica internacional. El Pero mundo está en Ahí crisis. hay un tema que hay que tener cuidado, porque van a aumentar las tarifas, hay campañas. Las tarifas, no, pero viene así, van a aumentar 2000%, entonces después aumentan 40%. Claro. Y bueno, Claro. no es tan grave, ¿me entendés? Guarda con eso, Sí, te sí, van sí. limando el poder adquisitivo. Bueno, es un ataque muy inteligente que ha hecho el macrismo, que te lo ha expresado claramente Bullrich en un video que se ve. Nosotros abrimos 10 frentes. Mientras los entretenemos con 9, avanzamos con el 1 que nos interesa. No deja de ser una cosa. Hay tácticas muy inteligentes también para limar el conflicto social. El macrismo, algunos dicen que es torpeza y yo creo que no. Cuando tiene un conflicto, retrocede, llama al diálogo. ¿De acuerdo? Sigue, pero de otro Sigue, modo. Por ejemplo, con las organizaciones sociales, desde diciembre del año pasado lo viene haciendo. 30.000 millones de pesos por ley, ya por ley rubricada por el presidente, en 3 años, todavía no se los dio. Todavía no lo implementaron y siguen las movilizaciones sociales. El caso de Santiago Maldonado, el caso de Santiago Fíjate Maldonado vos, que va para adelante. qué importancia Y el el- tema de los chicos que toman la secundaria por la reforma Oh, ahí educativa, le da. tuvieron que levantar para ir al diálogo. Y el otro es el de los discapacitados. Que Con el no- movimiento obrero también. Con el Después de la movimiento marcha obrero del también. 22, A mí me parece- Pero llamaron a la los mesa de sindicatos le dan de modo estratégico. A mí me parece Saben es lo que eso necesario, representa. Sí, es claro. necesario para el proyecto que tienen pegarle al Y sindicato. ya que estamos hablando del tema sindical, me da la impresión que lo que hicieron los docentes en su momento y ahora lo que hicieron los estudiantes secundarios, tomar la última decisión como primera, o por lo menos la que se exterioriza, te deja sin alternativas. Es probable. Yo ¿No? pensé algo parecido. Es decir, Claro. La toma no es la. Porque ahora tuvieron que vos lo que levantar. tenés que hacer, tomás 2 días esta semana, y dentro de 15 días tomás 3 días Sí. y vas avanzando a ver cómo negociar. Además se hacen estados de asamblea, Claro. media hora, y Claro. se progresa en esa dirección. Pero después, Es una táctica. sí, primero te produce un desgaste terrible porque hay la mayor parte, y esto es Bueno, por eso en la CGT se habla de plan de lucha y de paro nacional. Claro. el hallazgo de los otros días, no sé si lo leyeron a Eduardo Fidanza, que debe ser el analista del establishment, uno de los más lúcidos, y donde exactamente primero lo que circula en el establishment, bueno, estamos consolidados, vamos por 20 años, ¿no? Y después esto que de Durán Barba dice, el 80% de la población no le interesa la Claro, política. claro. Y sobre eso actuamos. Y lo instala. claro. Atenti que Pero eso sí es instala todo como, un tema. como credibilidad y hay que ver si es Pero hay, credibilidad. digo, en este estado, esto no es para permanente, pero mientras tanto, me parece que tienen grados de acierto. Hay una especie de expresión de deseo de Durán Barba ahí. También, que no por siempre se ejemplo. corrobora con la realidad. La seguimos, porque da para mucho.